Caleb Thornton dejó caer su martillo cuando los vio. Una mujer arrastrándose por el polvo. Un niño tirando de su brazo, sollozando palabras que él aún no podía oír. 3 millas de tierra texana, abrazada a sus espaldas, sin caballo, sin agua. Solo una madre intentando llegar a su pozo antes de que su cuerpo se rindiera. Él corrió. No había corrido hacia nada en 4 años. No desde que dejó de correr y empezó a la enterrar. A su esposa, a su hijo, a su corazón. Pero sus piernas recordaban lo que su mente había olvidado. Vale la pena alcanzar algunas cosas. Si quieres ver cómo este momento desesperado lo cambia todo, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El calor de ese verano no era solo calor, era cruel. Caleb Thornton se secó la frente con una manga ya empapada. El sol del mediodía caía como un castigo. Convertía el poste de la cerca que reparaba en algo que quemaba a través de sus guantes. Héctor apareció a su lado, con la cantimplora en la mano. ¿Vas a beber o vas a morir intentando demostrar algo? Caleb tomó el agua, bebió lentamente y se la devolvió. La cerca no se arreglará sola. Tú tampoco. Héctor entrecerró los ojos hacia el camino. Alguien viene. Caleb se giró. Al principio no vio nada más que ondas de calor danzando sobre la tierra agrietada. Eran las típicas jugarretas del verano. Luego, el brillo se convirtió en formas, pequeñas, que se movían de forma extraña. «Eso no es una carreta», dijo Héctor. «No, no lo era». Caleb dejó caer su martillo, empezó a caminar y luego a correr. La mujer estaba a gatas cuando él llegó a la puerta, el pelo rojo pegado a su cara por el sudor y el polvo, el vestido rasgado en el dobladillo, los labios agrietados y sangrando. Una niña pequeña estaba a su lado, de unos 7 años. Tiraba del brazo de su madre con manos demasiado pequeñas para el peso que cargaban. «Por favor». La voz de la niña se quebró como madera seca. «Por favor, señor». Mamá no se levanta. Caleb se arrodilló en la tierra. Los ojos de la mujer estaban cerrados. Su respiración era superficial y rápida. ¿Desde dónde caminaron? Desde nuestra granja. La niña señaló al este, más allá del arroyo seco. Mamá dijo que su pozo todavía tiene agua. 3 millas con este calor y sin caballo. Caleb deslizó sus brazos bajo la mujer y la levantó. No pesaba casi nada. La sequía tenía una forma de robarle el peso a la gente antes de robarle todo lo demás. «Héctor, prepara agua. Trapos limpios ahora». La mujer se movió contra su pecho. Sus ojos se abrieron, desorbitados por la confusión y el miedo. «Emi, tu niña está aquí». Caleb mantuvo la voz firme. «Están a salvo, las dos». Ella luchó débilmente. «Bájeme. Solo necesito agua. Eso es todo. Luego nos iremos». «Señora, apenas puede respirar. No necesito», tosió. Una tos áspera y profunda, del tipo que viene de pulmones que luchan demasiado. «Lo que necesita», dijo Caleb, sin dejar de caminar, «es dejar de hablar y dejar que la meta adentro». Sus ojos encontraron los de él, marrones con motas doradas, agudos incluso a través del agotamiento. «No acepto caridad». «Bien. Yo tampoco la doy». Abrió la puerta de una patada. «Considere esto un préstamo». La casa del rancho era oscura y fresca en comparación con el horno de afuera. Caleb la acostó en el sofá, luego retrocedió mientras Héctor entraba corriendo con un balde. «Sorbitos pequeños», le dijo Caleb a la niña. «Emi, no dejes que beba de golpe, se pondrá enferma». Emi asintió con fiereza, sosteniendo el cucharón en los labios de su madre con ambas manos. «Mamá, bebe despacio como el señor». Miró a Caleb. «¿Cómo se llama?» «Caleb Thornton». Como dice el señor Thornton, la mujer, él aún no sabía su nombre. Bebió, tosió, bebió de nuevo. El color volvió a sus mejillas, tenue pero real. Héctor estaba en la puerta, observando. «Traeré más agua del pozo y comida». «El pan bueno», dijo Caleb, «y la sopa de ayer. Caliéntala». Cuando Héctor se fue, el silencio se apoderó de la habitación. El único sonido era la respiración, la de la mujer, todavía demasiado rápida, y la de Emi, aún temblorosa por el llanto. Intentaba con todas sus fuerzas ocultarlo. Caleb acercó una silla pero no se sentó.
Se quedó de pie sobre ellas como un hombre que guarda algo que no está seguro de que le corresponda guardar. ¿Cómo se llama, señora? Ella cerró los ojos. Ruth Mallister. Él conocía ese nombre, una pequeña granja al este de aquí. El marido se había fugado un par de años atrás, dejó deudas y susurros, y a una mujer demasiado orgullosa para pedir ayuda. Tu pozo está seco, lleva seco 3 semanas. Ruth abrió los ojos. Intenté cavar más profundo, pero di con roca. Y caminaste hasta aquí porque eres el único en 50 millas cuyo pozo todavía funciona. Su voz tenía un filo. Y porque le das agua a la gente que la necesita. Todo el mundo sabe eso. Caleb sintió que algo se movía en su pecho. Incómodo, como una puerta que chirría sobre bisagras oxidadas. Todo el mundo sabe muchas cosas sobre mí. Dicen que eres un fantasma. La mirada de Ruth se encontró con la suya. Que moriste cuando tu familia lo hizo. Solo que olvidaste acostarte. Emmy tiró de la manga de su madre. Mamá, eso no es amable. Es la verdad. Ruth luchó por sentarse. Falló. Lo intentó de nuevo. No vine aquí por amabilidad, señor Thornton. Vine porque mi hija necesita agua para vivir. Le pagaré como pueda. Con trabajo, con dinero cuando lo tenga. Pero no me detendré. La palabra cortó el aire de la habitación. Caleb se dio la vuelta, moviéndose hacia la ventana. Afuera, la tierra se extendía marrón y quebradiza, esperando una lluvia que no llegaría. Su hija está deshidratada. Usted está peor. Su caballo está muerto. No se moleste en mentir. Puedo verlo en cómo caminaba y no tiene forma de volver a casa. Encontraré la manera. Morirás en el intento. Se giró para mirarla. Quédese hasta que esté fuerte. Trabaje si eso la hace sentir mejor. Luego váyase. La mandíbula de Ruth se tensó. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Y qué quiere a cambio? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada con años de aprender a desconfiar. La voz de Caleb bajó. Nada, señora Mallister. Dejé de querer cosas hace mucho tiempo. Emmy se adaptó más rápido que su madre. Al segundo día, ya había nombrado a 3 de las gallinas, descubierto al gato del granero, y se había autoproclamado asistente de Héctor para las tareas de la mañana. Habla más que cualquier niño que haya conocido, le dijo Héctor a Caleb mientras tomaban café. Hace preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los caballos duermen de pie? ¿Por qué el señor Thornton no sonríe? Caleb dejó su taza. ¿Qué le dijiste? Que algunas personas sonríen por dentro. Eso es mentira. Es una amabilidad. Héctor lo estudió. La madre es igual, ¿sabes? Demasiado orgullosa para descansar. La encontré intentando barrer el porche esta mañana. Casi se desmaya de nuevo. Caleb no respondió. Había visto a Ruth por la ventana hacía una hora, colgando la ropa en el tendedero con manos que temblaban. Casi salió, casi le dijo que parara. En lugar de eso arregló la cerca. Algunas cosas eran más fáciles de reparar que otras. Esa tarde, Ruth lo acorraló en el porche. Se veía mejor, todavía delgada, todavía cansada, pero el brillo febril había desaparecido de sus ojos. En su lugar había algo que Caleb reconoció, la mirada de una mujer que había sido derribada tantas veces que había aprendido a levantarse peleando. Necesito saber tus condiciones. Caleb se apoyó en la barandilla. Ya te lo dije, no hay condiciones. Todo el mundo tiene condiciones. Todo el mundo quiere algo. Entonces supongo que no soy nadie. Ruth se acercó, lo suficiente como para que él pudiera ver las pecas en su nariz, el único mechón de pelo cobrizo que se había escapado de su trenza. Mi esposo dijo lo mismo. Cuando nos casamos, cuando nos mudamos aquí, cuando prometió que las cosas mejorarían. Su voz no vaciló. Luego se fue en medio de la noche, se llevó los ahorros, me dejó con deudas y una hija y una granja que ya se estaba muriendo. Caleb no dijo nada. Así que perdóneme, señor Thornton, si no creo en los hombres que no quieren nada. Se cruzó de brazos. Dígame lo que quiere, entonces podré decidir si estoy dispuesta a pagar. Por un largo momento, Caleb solo la miró. El atardecer pintaba el porche de un rojo dorado, con sombras que se alargaban sobre las tablas.
Hace 4 años, dijo finalmente. Mi esposa y mi hijo Ian, si no murieron. La fiebre se los llevó a los dos en la misma semana. Los enterré atrás, bajo el roble. La expresión de Ruth cambió ligeramente. Pasé 3 años después de eso sin importarme si vivía o moría. Hacía el trabajo porque los animales lo necesitaban. Comía porque Héctor no dejaba de molestarme. Pero yo no estaba aquí. No de verdad. Se enderezó. Todavía no estoy seguro de estarlo. Entonces, ¿por qué ayudarnos? Porque tu hija llamó a mi puerta y recordé. Se detuvo. Empezó de nuevo. Recordé lo que se sentía tener a alguien a quien valía la pena salvar. Ruth se quedó en silencio. Finalmente dijo, lamento lo de tu familia. Yo también. Y lo siento. Supuse que... No lo sientas. Caleb pasó a su lado hacia la puerta. Tenías razón en ser cuidadosa. El mundo tiene más hombres como su marido que hombres como yo. Asumir lo peor te mantiene con vida, señor Thornton. Se detuvo. No se giró. Caleb. Eso le hizo girarse. Ruth se encontró con su mirada, algo ilegible en sus ojos. Gracias por atraparme cuando caí. Él asintió una vez, luego entró. Amy preguntó por la puerta cerrada al tercer día. Estaban en la cocina, Caleb arreglando la pata de una silla rota, Amy sentada en el mostrador, viéndolo trabajar. Ruth estaba afuera con Héctor, aprendiendo a revisar las líneas de riego. Esa habitación al final del pasillo, dijo Amy, balanceando las piernas. ¿Por qué siempre está cerrada? Las manos de Caleb se detuvieron en la madera. Porque no es una habitación para abrir. ¿Por qué no? Porque algunas puertas permanecen cerradas, Amy. ¿Pero por qué? Dejó la pata de la silla. Siempre haces tantas preguntas. Mamá dice que pregunto demasiado. Amy inclinó la cabeza. Dice que algún día me meterá en problemas. Pero creo que las preguntas son buenas. ¿De qué otra manera aprendes cosas? Algunas cosas las aprendes mejor no preguntando. Amy consideró esto. ¿Es eso lo que te pasó a ti? Dejaste de preguntar cosas. Caleb sintió que la pregunta le golpeaba en algún lugar profundo, un lugar que había tapiado años atrás. Quizás, admitió. Eso es triste. Amy saltó del mostrador, aterrizando con un golpe sordo. Mamá también dejó de preguntar. Después de que papá se fue, solía cantar por las mañanas. Ahora solo trabaja. Tu mamá es fuerte. Lo sé, pero ser fuerte no es lo mismo que ser feliz. Amy recogió una viruta de madera del suelo, dándole vueltas en sus pequeñas manos. Tú tampoco eres feliz. Puedo notarlo, pero no eres malo por ello. Eso es bueno. Caleb no supo qué decir a eso. Amy lo miró. Esos ojos verdes, demasiado viejos para tener 7 años. Quizás tú y mamá podrían estar tristes juntos. A veces ayuda a estar triste con alguien. Antes de que Caleb pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Ruth estaba en el umbral, respirando con dificultad, con el rostro pálido. Alguien viene del pueblo. Héctor dice, tragó saliva. Héctor dice que es Silas Hargrove. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Caleb se levantó lentamente. Lleva a Amy a la habitación de atrás. ¿Por qué? ¿Quién es? Ahora, señora Mallister. Algo en su voz la hizo obedecer. Silas Hargrove montaba un caballo demasiado fino para un hombre de su calaña, de pelaje negro a pesar del calor. Una sonrisa como algo comprado y practicado. 2 hombres lo flanqueaban, de aspecto rudo. Llevaban insignias que no provenían de ningún sheriff. Caleb estaba en su porche, con los brazos sueltos a los costados. Señor Thornton. Silas desmontó, inclinando su sombrero como si fueran viejos amigos. Un día caluroso para arreglar cercas. Un día caluroso para visitas. Ah, pero no vengo a visitarlo a usted. Silas se acercó. Sus botas crujían en el suelo seco. Se dice en el pueblo que tiene invitados. Una señora Mallister y su hija, creo. ¿Y a usted qué le importa? Un simple asunto de negocios. La señora Mallister debe al banco una suma considerable. Los pagos están atrasados. Silas extendió las manos. Simplemente estoy preocupado. ¿Preocupado como para cabalgar 3 millas con este calor? ¿Preocupado como para asegurarme de que entienda sus opciones? La sonrisa de Silas se ensanchó. Verá,
He estado pensando, una mujer sola, luchando por sobrevivir, agobiada por las deudas. Es algo terrible, indecoroso. Pero si se volviera a casar, bueno, un marido podría asumir sus deudas, mantenerla, protegerla. Caleb sintió que se le tensaba la mandíbula. Y supongo que tiene a alguien en mente. Da la casualidad de que sí. Silas miró hacia la casa. ¿Está dentro? Me gustaría discutir esto con ella directamente. No. La palabra quedó suspendida, plana y final en el aire pesado. La sonrisa de Silas no vaciló, pero algo cambió detrás de sus ojos. Señor Thornton, simplemente estoy tratando de ayudar. Estás tratando de cobrar. Hay una diferencia. Caleb se acercó al borde del porche. La señora Mallister es una invitada en mi propiedad. Se irá cuando esté lista. Hasta entonces, cualquier asunto que tenga con ella pasa por mí. Así no funcionan las deudas. Así funciona mi tierra. Los dos hombres detrás de Silas se movieron ligeramente. Sus manos se deslizaron hacia sus cinturones. Caleb no se inmutó. ¿Quieren intentar algo, caballeros? Adelante. Pero debo advertirles, dejé de preocuparme por morir hace 4 años. Eso me hace muy difícil de asustar. El silencio se alargó. Luego Silas rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Veo que todavía tienes esa famosa terquedad. Muy bien, le daré a la señora Mallister algo de tiempo para recuperarse. Pero Thornton montó su caballo. La deuda no desaparece. Yo tampoco. Se marcharon, el polvo arremolinándose a su paso. Caleb observó hasta que desaparecieron por la colina. Detrás de él, la puerta se abrió con un chirrido. Quiere casarse conmigo. La voz de Ruth era plana, vacía, como si ya hubiera oído esa amenaza antes. Caleb se giró. Por encima de mi cadáver. Ruth lo miró. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, quizás, o algo más antiguo. Algo que había enterrado de la misma manera que él había enterrado su corazón. No me debes ese tipo de protección. No dije que te debiera nada. Caleb pasó a su lado y entró en la casa. Dije por encima de mi cadáver. Son dos cosas diferentes. Esa noche, Caleb no pudo dormir. Se sentó en el porche en la oscuridad, escuchando el silencio. No había grillos. Todo estaba demasiado seco. No había viento desde hacía días. Solo la vasta y pesada quietud de una tierra que contenía la respiración. La puerta se abrió detrás de él. Ruth se acomodó en la silla junto a la suya sin pedir permiso. Llevaba el pelo suelto, ondas cobrizas caían más allá de sus hombros. A la luz de la luna, parecía más joven y más triste. Emmy está dormida, dijo. Bien. Me preguntó por qué el hombre amable con los ojos tristes le gritó al hombre malo del abrigo elegante. Caleb casi sonrió. Casi. ¿Y qué le dijiste? Que a veces los hombres amables gritan porque les importa y los hombres malos sonríen porque no. Se sentaron en silencio por un rato. Luego Ruth volvió a hablar. Volverá. Silas siempre lo hace. Lo sé. La deuda es real. $200. Podrían ser 2,000. Su voz se debilitó. Daniel se llevó todo cuando se fue. Todo menos la deuda. Eso se quedó conmigo. Daniel es tu marido. Era. Ruth negó con la cabeza. Ya no lo sé. Está vivo. Oí que llegó a California. Se casó con otra. Nunca se molestó en divorciarse de mí ni en enviar noticias hasta que un viajero mencionó haberlo visto. Caleb procesó esto. Entonces, ¿todavía estás casada? En el papel. Las manos de Ruth se apretaron en su regazo. En el papel, soy la esposa de un hombre que me abandonó, lo que significa que no puedo vender la tierra, no puedo pedir un préstamo a mi nombre, no puedo hacer nada sin la firma de un marido. Su voz se quebró, y ahora Silas se ofrece a resolver todos mis problemas. Todo lo que tengo que hacer es pertenecerle. No. Ruth lo miró. No, repitió Caleb. No perteneces a nadie, ni a Daniel, ni a Silas, ni a... Se detuvo. Ni a ti. No iba a decir eso, pero lo estabas pensando. Él no lo negó. Ruth estudió su perfil en la oscuridad. ¿Por qué me estás ayudando, Caleb? De verdad. Y no digas que porque mi hija llamó a tu puerta.
Estuvo en silencio por un largo tiempo. Porque sé lo que es, dijo finalmente, estar atrapado. Ver cómo los muros se cierran y no tener salida. Sarah, mi esposa, se sintió así al final. La fiebre se la llevó rápido, pero esos últimos días tenía miedo. No de morir, de dejarnos solos a mí y a Thomas. La respiración de Ruth se entrecortó. Le dije que estaríamos bien, que cuidaría de nuestro hijo, que todo saldría bien. La voz de Caleb bajó a un susurro. 3 días después, Thomas también se había ido, y me di cuenta de que no tenía miedo de dejarme solo. Tenía miedo de dejarme vacío. Y tenía razón. Caleb, me preguntaste por qué te estoy ayudando. Se giró para mirarla, porque no pude ayudarlos, porque vi a las dos personas que más amaba en el mundo desvanecerse y no pude hacer absolutamente nada. Pero tú estás aquí, Amy está aquí y puedo hacer algo, así que lo estoy haciendo. Los ojos de Ruth estaban húmedos. No se secó las lágrimas. Eso no es una deuda, dijo suavemente. Tampoco es caridad. No, es otra cosa. ¿Qué? No tenía una respuesta, pero por primera vez en 4 años quería encontrar una. La mañana amaneció caliente y anaranjada. Caleb ya estaba en el granero cuando Amy lo encontró. Su muñeca de trapo bajo un brazo, su rostro decidido. Señor Thornton, Amy, he estado pensando, eso es peligroso. Mamá dice que eres un buen hombre. Caleb se detuvo, con la horca en la mano. ¿Lo dijo? Se lo dijo al señor Héctor. No sabía que estaba escuchando. Amy se subió a una paca de heno. Dijo, eres el primer hombre bueno que ha conocido en mucho tiempo. Y eso la asusta. ¿Por qué la asustaría eso? Porque los hombres buenos también se van. Eso es lo que dijo. Los ojos verdes de Amy se fijaron en él. ¿Te vas a ir? Caleb dejó la horca. No voy a ninguna parte, Amy. Esta es mi tierra. No me refiero a eso. Abrazó su muñeca con más fuerza. ¿Va a hacer que nos vayamos? La pregunta quedó entre ellos, pequeña y enorme. Caleb se acercó a la paca de heno, se agachó para estar a su nivel. Escúchame, tu mamá necesita tiempo para fortalecerse. Ambas necesitan comida, agua y descanso. Este rancho tiene todo eso. Y hasta que esté lista, hasta que decida qué viene después, se quedan. ¿Lo prometes? Lo prometo. El rostro de Amy se iluminó con una sonrisa, la primera de verdad que le había visto. Vale, bien. Saltó de la paca de heno. ¿Puedo ayudar a alimentar a las gallinas ahora? Orión es mi favorito. Es el valiente. Las gallinas no tienen nombre. Orión, Casiopea, Andrómeda. Amy ya se dirigía al gallinero. Les puse nombre ayer. Caleb la vio irse. Algo se resquebrajó dentro de su pecho. No rompiéndose, más bien como hielo descongelándose. Hielo que no sabía que estaba ahí, derritiéndose gota a gota. Desde la casa, oyó la voz de Ruth llamando a Amy para el desayuno. Y por primera vez en 4 años, Caleb Thornton se preguntó si quizás, solo quizás, la puerta que había cerrado podría volver a abrirse. Los días se sucedían como páginas de un libro que nadie pretendía escribir. Ruth dejó de luchar contra la ayuda. No porque la hubiera aceptado. Caleb podía ver eso en la tensión de su mandíbula cada mañana. Sino porque Amy había empezado a llamar al rancho su hogar, y una madre no derriba lo que su hijo está construyendo. Me preguntó si podíamos plantar flores. Dijo Ruth una noche, con los brazos hundidos en el agua de los platos junto al porche. Dijo que vio unas semillas en el granero. Caleb secó un plato lentamente. Esas eran de Sarah. Las manos de Ruth se detuvieron. No lo sabía. Le diré que no, no lo hagas. La palabra salió más áspera de lo que pretendía. A Sarah le habría gustado eso, que alguien las usara. Ruth se giró para mirarlo. El agua goteaba de sus dedos al suelo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Algo pasó entre ellos. No una chispa. Ninguno de los dos estaba listo para chispas, sino un reconocimiento. Una comprensión de que el duelo podía hacer espacio para algo más sin desaparecer por completo. Héctor interrumpió, entrando de golpe por la puerta trasera, con el rostro sombrío por la preocupación. Caleb, tienes que ver esto. Lo siguieron hasta el pozo. El nivel del agua había bajado 6 pulgadas desde la mañana. Ruth se llevó una mano a la boca. ¿Está? No está seco, dijo Caleb rápidamente,
pero está bajando más rápido de lo que debería. El calor, dijo Héctor. La tierra está absorbiendo el agua más profundamente. Pasa en los años malos. ¿Qué tan malos?, preguntó Ruth. Caleb no respondió. No tenía por qué. Todos sabían lo que significaba un pozo seco aquí. Significaba la muerte caminando lentamente. Emmy llegó corriendo, sin aliento por perseguir al gato del granero. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos parecen asustados? Ruth se arrodilló, alisando el pelo de su hija. No pasa nada, cariño. Mamá, estás mintiendo. Tu voz se vuelve aguda cuando mientes. Caleb casi sonrió. Casi. El pozo solo está cansado, le dijo a Emmy. Necesita descansar. Vamos a ayudarlo. ¿Cómo se ayuda a un pozo a descansar? Usando menos agua, siendo cuidadosos, asegurándonos de que cada gota cuente. Emmy asintió seriamente. Puedo hacer eso. Soy buena siendo cuidadosa. Sé que lo eres. Esa noche, Caleb se quedó despierto calculando cuánta agua tenían, cuánto podría durar, a qué distancia estaba el pozo en funcionamiento más cercano. A 20 millas al menos, y Silas Hargrove era dueño de la tierra que lo rodeaba. Los números no cuadraban. Nunca lo hacían en años de sequía. Ruth lo encontró en la mesa pasada a la medianoche. Papeles esparcidos por todas partes. Deberías dormir. No puedo. Se sentó frente a él, con la barbilla en las manos. Dime la verdad. ¿Qué tan grave es? Grave. ¿Qué tan grave? 3 semanas, quizás 4 si somos cuidadosos. Después de eso, apartó los papeles. Después de eso, empezamos a tomar decisiones que no quiero tomar. ¿Qué tipo de decisiones? Del tipo en que alguien no recibe suficiente. El rostro de Ruth se puso pálido, luego duro. Emmy recibe agua. Pase lo que pase, ella recibe agua. Lo sé. Prométemelo, Caleb. Él la miró a los ojos. Te lo prometo. Ella exhaló. Parte de la tensión abandonó sus hombros, pero no toda. Nunca toda. Tiene que haber algo que podamos hacer. Lo hay. Caleb se levantó, moviéndose hacia la ventana. Silas tiene los derechos de agua de la mitad de los manantiales del condado. Los compró hace años, esperando una sequía como esta. No estarás sugiriendo. No estoy sugiriendo nada. Te estoy diciendo lo que es verdad. Se giró hacia ella. Volverá pronto. Y cuando lo haga, no solo te ofrecerá casarse contigo, te ofrecerá agua. Las manos de Ruth se apretaron sobre la mesa. No lo haré. Lo sé. Incluso si nos estamos muriendo, no me entregaré a ese hombre. Lo sé. La voz de Caleb se suavizó. Y no dejaré que llegue a eso. ¿Cómo? ¿Cómo puedes detenerlo? No tenía una respuesta, pero iba a encontrar una. Los días siguientes se estiraron tensos como un alambre. Caleb racionó el agua con precisión militar. Tanta para los caballos, tanta para cocinar, tanta para beber. Cada gota medida, cada uso cuestionado. Emmy dejó de salpicar cuando se lavaba la cara. Ruth empezó a reutilizar el agua de la cocción para el jardín. Héctor improvisó un sistema para recoger la humedad del aire por la noche. Apenas les daba una taza, pero una taza era una taza. Y aún así, el pozo bajaba. El calor no cedía. Si acaso, empeoraba. El tipo de calor que hacía que los animales se tumbaran en cualquier sombra que pudieran encontrar. El tipo que convertía el aire mismo en algo contra lo que tenías que luchar. Señor Thornton. Caleb levantó la vista de la cerca que estaba reparando. Emmy estaba allí, con el rostro sonrojado, sosteniendo algo a su espalda. ¿Qué tienes ahí? Un regalo. Sacó una flor marchita, una de las silvestres que de alguna manera todavía crecían cerca del lecho del arroyo, por ser amable conmigo y con mamá. Caleb la tomó con cuidado. Los pétalos ya se estaban poniendo marrones en los bordes. Gracias, Emmy. De nada. Raspó su bota en la tierra. Señor Thornton, ¿puedo preguntarle algo? Siempre lo haces. La habitación al final del pasillo, la cerrada. Lo miró. ¿Era ahí donde dormía tu hijito? El pecho de Caleb se contrajo. Mamá me lo contó. Emmy continuó rápidamente. ¿Sobre tu esposa y tu hijo? Dijo que por eso estás triste todo el tiempo, porque los extrañas. Tu mamá habla demasiado. Estaba llorando cuando lo dijo. Pensó que estaba dormida, pero no lo estaba. La voz de Emmy bajó.
Dijo que le recuerdas a papá. Antes de que cambiara. ¿Cambiara cómo? Antes de que se volviera malo. Antes de que dejara de mirarnos como si importáramos. Los ojos de Emmy eran demasiado sabios para tener 7 años. Nos miras como si importáramos. Señor Thornton, por eso mamá llora. Caleb no supo qué decir. No sabía si había palabras para lo que se hinchaba en su pecho. Tu mamá es una mujer fuerte, logró decir. Lo sé, pero ser fuerte no significa no estar sola. Emmy inclinó la cabeza. ¿Estás solo, señor Thornton? Emmy, porque a veces me siento sola, incluso con mamá justo ahí. Es como... Luchó por encontrar las palabras. Es como estar en una habitación llena de gente, pero nadie puede verte. ¿Tiene sentido? Tenía más sentido de lo que ella podría imaginar. Sí, dijo Caleb en voz baja. Tiene sentido. Quizás podríamos no estar solos juntos. Tú, yo y mamá. Emmy sonrió, esperanzada y desgarradora. ¿Estaría bien? Antes de que Caleb pudiera responder, el grito de Héctor cortó el aire. ¡Fuego, Caleb! ¡Fuego al este! Caleb ya corría antes de que terminaran las palabras. Emmy le agarró la mano y él la arrastró, depositándola en el porche con Ruth, que había salido corriendo al oír el alboroto. Quédense aquí, las dos. Caleb, quédate. Corrió hacia el caballo. Héctor ya estaba montado y señalando hacia el horizonte. El humo se elevaba allí, espeso y negro contra el cielo blanquecino. Es la propiedad de los Johnson, dijo Héctor, y se está extendiendo. Cabalgaron con fuerza. El fuego era peor de lo que Caleb había temido. Había comenzado en la hierba seca cerca de la granja de los Johnson y se había extendido rápidamente, devorando acres como una bestia hambrienta. Para cuando llegaron, la mitad del condado ya estaba allí. Hombres golpeando las llamas con mantas, mujeres acarreando agua del único pozo en funcionamiento que aún estaba al alcance. Caleb se lanzó al trabajo. El sudor corría, el humo le quemaba los pulmones. El tiempo perdió todo significado. Solo existía el fuego y la necesidad desesperada de detenerlo. ¡Thornton!, gritó alguien. La línea oeste se está rompiendo. Corrió, sus botas golpeando la tierra abrasada. Y fue entonces cuando vio a Ruth. Estaba allí, de alguna manera, golpeando las llamas con una manta empapada, el rostro ennegrecido por el hollín. Emmy no estaba a la vista, a salvo en el rancho, rezó, pero Ruth estaba aquí, trabajando junto a los hombres, negándose a hacerse a un lado. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió por encima del ruido del fuego. Ayudando. Deberías estar en casa. ¿Y dejar que todos ustedes mueran? Ni hablar, volvió a balancear la manta, sofocando una línea de llamas. Menos hablar y más trabajar. Quería discutir, quería alejarla del peligro, pero al fuego no le importaban las discusiones, y cada mano contaba. Trabajaron codo con codo mientras el sol se ponía y volvía a salir. En algún momento de la noche, el viento cambió, una misericordia que ninguno de ellos se había atrevido a esperar, y el fuego comenzó a perder terreno. Al amanecer, todo había terminado. Caleb se sentó en la tierra ennegrecida, demasiado exhausto para moverse. Ruth se derrumbó a su lado. Su manta prestada no era más que hilos carbonizados. Eso fue estúpido, dijo él. Fue necesario. Podrías haber muerto. Tú también. Giró la cabeza para mirarlo, el hollín manchando su rostro como pintura de guerra. Estamos en paz. Él quería estar enojado. En lugar de eso, rió, un sonido ronco y quebrado que apenas reconoció. Eres increíble, Ruth Mallister. Eso me han dicho. Sonrió, el agotamiento y algo más suavizando sus rasgos. Normalmente no lo dicen como un cumplido. Esta vez sí lo es. Se sentaron en silencio, observando el humo ascender desde el suelo arruinado. Te perdí, dijo Caleb de repente. En el fuego, durante 1 hora. No podía encontrarte por ninguna parte. Estaba en la línea sur. Eso lo sé ahora, pero durante esa hora se detuvo, tragó saliva. Durante esa hora sentí algo que no había sentido en 4 años. Ruth esperó, tenía miedo, terminó en voz baja, no solo preocupado, asustado. El tipo de miedo que te hace rezar a un Dios al que dejaste de hablar.
Ruth extendió la mano, encontrando sus dedos, entrelazándolos, negros por el hollín y temblando ligeramente. «Estoy aquí», dijo ella. «Lo sé. No voy a ninguna parte». «Eso también lo sé». No dijeron nada más. No era necesario. El amanecer lo dijo por ellos. Rosa y dorado, rompiendo sobre la tierra destruida, prometiendo que incluso después del fuego, algo nuevo podría crecer. Héctor los encontró una hora después, todavía sentados allí, con las manos aún unidas. Les echó un vistazo y no dijo nada, solo les entregó una cantimplora y se alejó con una pequeña sonrisa oculta en su barba. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. Emmy los recibió en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro, lanzándose a los brazos de Ruth con tanta fuerza que casi la derriba del caballo. «Me dejaste. Dijiste que nunca me dejarías. Lo sé, cariño. Lo sé. Lo siento». Ruth la abrazó con fuerza. Tenía que ayudar. La gente estaba en problemas. Yo estaba en problemas. Tenía miedo. La voz de Emmy se quebró. «¿Y si no volvías? ¿Y si te ibas como papá?» Ruth se estremeció como si la hubieran golpeado. Caleb desmontó y se arrodilló a su lado. «Emmy, mírame». La niña se giró, con el rostro mojado y furioso. «Tu mamá volvió. Eso es lo que importa. Fue a ayudar a gente que lo necesitaba y luego volvió. Eso es lo que hace la gente buena. Pero ¿y si no lo hubiera hecho? Entonces me habría asegurado de que lo hiciera». La voz de Caleb era firme. «La habría traído de vuelta yo mismo. ¿Entiendes? No iba a dejarla allí». La furia de Emmy se suavizó, convirtiéndose en otra cosa. Esperanza quizás, o confianza, frágil y nueva. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Emmy miró a su madre, luego de nuevo a Caleb. «Sigues haciéndome promesas. Sigo cumpliéndolas». Lo estudió por un largo momento. Luego extendió la mano y tomó la suya, atrayéndolo al abrazo con su madre. Caleb se quedó helado. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. No recordaba la última vez que lo había permitido. Pero los brazos de Emmy eran pequeños y feroces, y los ojos de Ruth eran suaves sobre la cabeza de su hija. Y algo en Caleb finalmente se rompió. Los abrazó de vuelta. La mañana siguiente trajo a Silas Hargrove. Vino con 4 hombres esta vez, todos con esas insignias que no significaban nada. Su sonrisa era más amplia que antes, su confianza más espesa. «Terrible lo del fuego», dijo desde su caballo, sin molestarse en desmontar. «Oí que luchaste toda la noche, Thornton. Heroico, de verdad». Caleb estaba en su porche, con Ruth justo detrás de él. «¿Qué quieres, Hargrove?» «Ofrecer mis condolencias, por supuesto, y mi ayuda». La mirada de Silas se deslizó hacia Ruth. «Señora Mallister, se la ve cansada. La vida en la frontera claramente no le sienta bien». «Estoy bien». «¿Lo está?» «Su granja está destruida. Su pozo está seco. Está viviendo de la caridad de un hombre que apenas puede mantener su propia tierra regada». Silas extendió las manos. «¿Cuánto puede durar esto? ¿Una semana? ¿2? ¿Y luego qué?» La mandíbula de Ruth se tensó. «Eso no es asunto suyo». «Pero lo es. Le debe a mi banco $200, señora Mallister. Esa deuda no desaparece porque haya encontrado un protector». Su sonrisa se volvió fea. «A menos que esté preparada para hacer otros arreglos». Caleb dio un paso adelante. «Te lo dije antes. Cualquier asunto con la señora Mallister pasa por mí. Y yo te dije antes que así no funcionan las deudas». Silas sacó un papel de su abrigo. «Pero ya que estás tan ansioso por involucrarte, quizás te gustaría ver este aviso legal. El banco reclama el préstamo de la señora Mallister. Pago completo en 14 días, sinceridad o perderá todas sus propiedades y bienes». El rostro de Ruth se puso blanco. «No puedes hacer eso», susurró. «Puedo y lo he hecho. Los papeles están presentados. La ley es clara». Silas guardó el aviso. «Por supuesto, si desea discutir alternativas, sigo abierto a la conversación». Caleb se movió antes de saber que se estaba moviendo. Bajó los escalones del porche, cruzó el patio, su mano se cerró en la brida del caballo de Silas. «Lárgate de mi tierra».
La sonrisa de Silas desapareció. Quita tu mano, Thornton. Lárgate de mi tierra. Los 4 hombres se movieron. Sus manos se dirigieron a sus armas. Héctor apareció desde el granero, rifle en mano. El aire se volvió tenso y peligroso. Esto no ha terminado, dijo Silas en voz baja. Por hoy sí. Silas liberó la cabeza de su caballo de un tirón y se dio la vuelta. 14 días, señora Mallister. Le sugiero que los use sabiamente. Se marcharon en una nube de polvo. Ruth temblaba cuando Caleb se giró hacia ella, no de miedo, de rabia. Voy a matarlo. No, no lo harás. $200, 14 días. Su voz se quebró. No los tengo, Caleb. No tengo nada de eso. Y cuando se acabe el tiempo, lo resolveremos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que...? No lo sé todavía. Subió los escalones, tomó sus manos. Estaban frías a pesar del calor. Pero sé esto. No te vas a casar con ese hombre. No vas a perder tu tierra y no vas a perder el futuro de Emmy para pagar las deudas que dejó tu inútil marido. Ruth lo miró fijamente. Llamaste inútil a Daniel. Lo es. Nunca lo habías dicho antes. Lo digo ahora. El agarre de Caleb se hizo más fuerte. Cualquier hombre que abandona a una mujer como tú no es solo un inútil, es estúpido y ciego, y no merece el aire que respira. La respiración de Ruth se entrecortó. Una mujer como yo. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Caleb sintió su corazón latir con fuerza. Sintió años de muros temblando. Sintió algo aterrador y nuevo tratando de abrirse paso. Sí, dijo, una mujer como tú. Ella no dijo nada. No era necesario. Sus ojos lo decían todo. El miedo, la esperanza, el deseo desesperado que había enterrado de la misma manera que él había enterrado el suyo. La voz de Emmy rompió el momento. Mamá, señor Thornton, ¿por qué se están tomando de la mano? Ruth se apartó rápidamente. El color inundó sus mejillas. Solo estábamos hablando, cariño. Los adultos son raros para hablar. Emmy tomó sus manos, una en cada una de las suyas. Vamos, el desayuno se está enfriando y yo ayudé a hacerlo. Los arrastró adentro, parloteando sobre galletas y huevos, y si las gallinas sabían que se comían sus huevos. Detrás de ellos, el polvo de la partida de Silas todavía flotaba en el aire. 14 días. Tenían 14 días para encontrar $200 o todo volvería a arder. Y esta vez ninguna lucha lo detendría. Quedaban 12 días y el pozo bajó otro pie. Caleb estaba sobre él al amanecer, cuerda en mano, midiendo lo que tenían contra lo que necesitaban. Las cuentas seguían saliendo mal. ¿Qué tan mal?, preguntó Héctor desde detrás de él. Tenemos quizás 10 días de agua si somos cuidadosos. ¿Y la deuda? 12 días. Caleb sacó el balde, el agua chapoteando dentro. Nos estamos quedando sin todo a la vez. Héctor se quedó en silencio por un momento. Tengo $40 ahorrados. Son tuyos. Caleb se giró. No puedo aceptar tu dinero. No lo estás aceptando. Te lo estoy dando. La mandíbula de Héctor se puso firme. Esa mujer y su niña son buena gente. Y tú estás mejor desde que llegaron. Lo veo. Todo el mundo lo ve. Héctor, $40. Tómalos o me ofenderé. Caleb no tuvo fuerzas para discutir. Gracias. No me des las gracias. Encuentra el resto. Ruth esperaba en la cocina cuando entró. Se había levantado antes que él. Lo supo por el café ya hecho, por la forma en que se movía como si no hubiera dormido. Te oí hablar con Héctor, dijo. $40. Es amable de su parte. No es suficiente. Lo sé. Le sirvió café, sus manos firmes, aunque su voz no lo era. He estado pensando toda la noche. Tiene que haber algo que pueda vender. El equipo de la granja, lo que queda de él. Quizás la tierra misma. Si alguien comprara tierra quemada, Silas la compraría a una 10ª parte de su valor. Pues que lo haga. La taza de Ruth golpeó la mesa con fuerza. Que se quede con la tierra. Al menos Emmy sería libre. Al menos no le deberíamos nada. ¿Y a dónde irías? Ella no respondió. Ruth. No lo sé, Caleb. No lo sé. Su voz se quebró. Pero cualquier lugar es mejor que pertenecer a ese hombre.
Cualquier lugar es mejor que ver a mi hija crecer sabiendo que su madre se vendió por derechos de agua. Caleb cruzó la habitación en 3 pasos, tomó sus manos, la hizo mirarlo. No vas a vender nada, ni la tierra ni a ti misma. Vamos a encontrar otra manera. No hay otra manera, lo sabes. Entonces crearé una. Las palabras salieron más feroces de lo que pretendía. Los ojos de Ruth se abrieron, buscando en su rostro. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué te importa tanto? ¿Sabes por qué? Dilo, Ruth. Dilo, Caleb, porque necesito oírlo. Porque he pasado 3 años pensando que nadie nunca... Se detuvo conteniendo la respiración. Solo dilo. Podía sentir su corazón latir con fuerza. Podía sentir 4 años de muros temblando. Porque tú importas, dijo bruscamente. Porque Emi importa. Porque por primera vez desde que enterré a mi familia, me despierto por la mañana y no desearía no haberlo hecho. Ruth emitió un sonido, mitad sollozo, mitad risa. Esa es la razón más triste que nadie me ha dado. Es la más sincera que tengo. Se acercó. Lo suficiente como para que él pudiera sentir su aliento. Lo suficiente como para que la distancia entre ellos se volviera casi nada. Caleb Thornton, Ruth Mallister, si sobrevivimos a esto, cuando sobrevivamos a esto, sonrió apenas. Cuando sobrevivamos a esto, vamos a tener una conversación muy larga sobre muros y pozos y lo que pasa cuando ambos se secan. Lo espero con ansias, señor Thornton. ¡Mamá! La voz de Emi rompió el momento. Se separaron mientras ella entraba corriendo, con el rostro sonrojado, agitando algo en su mano. Un hombre viene del pueblo, tiene un abrigo elegante. El estómago de Caleb se encogió. Silas. No, diferente, más viejo. Cara amable. Ruth y Caleb intercambiaron miradas. Él agarró su rifle de detrás de la puerta, ya por costumbre, y salió al porche. El jinete que se acercaba no era Silas. Era el reverendo James Whitfield, su barba gris captando la luz de la mañana, su caballo moviéndose lento y firme por el camino. Caleb. El reverendo desmontó con el cuidado de los huesos viejos. Señora Mallister, vine tan pronto como me enteré. ¿Enterarse de qué?, preguntó Ruth. De todo. Whitfield subió los escalones del porche, quitándose el sombrero. Silas ha estado hablando por todo el pueblo sobre la deuda, sobre su oferta. Su rostro se oscureció. Algunos de nosotros encontramos sus métodos desagradables. Algunos de nosotros, repitió Caleb, suficientes como para hacer algo al respecto. El reverendo metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. $37 recaudados de la congregación esta mañana. La mano de Ruth voló a su boca. No es suficiente, continuó Whitfield. Lo sé, pero es un comienzo, y hay más por venir. Gente que recuerda tu amabilidad, Caleb. Gente con la que has compartido tu pozo, a cuyos hijos has ayudado. Quieren devolver el favor. Caleb miró el sobre. Nunca lo pedí. Por eso están dando. El reverendo se lo puso en las manos. Has pasado 4 años pensando que nadie te notaba. Estabas equivocado. Ruth lloraba ahora. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Emi tiró de la manga de su madre, confundida. Mamá, ¿por qué estás triste? No estoy triste, cariño. Ruth se arrodilló abrazando a su hija. Estoy agradecida. Hay una diferencia. Al mediodía, habían llegado 3 personas más. Los Henderson trajeron $15 y un jamón. La vieja señora Puit trajo $8 y una colcha que había estado guardando para la boda de su nieta. Los gemelos Miller, de apenas 20 años, llegaron con $12 entre los dos, dinero que habían ganado domando caballos. Cada vez, la historia era la misma. El señor Thornton compartió su agua con nosotros el verano pasado. La única razón por la que nuestro ganado sobrevivió. Arregló la rueda de mi carreta. No quiso aceptar pago. Dijo que los vecinos ayudan a los vecinos. Mi hijita estaba enferma y él cabalgó 10 millas bajo la lluvia para buscar al doctor. Ni siquiera pidió las gracias. Ruth los vio ir y venir, su expresión cambiando de la incredulidad al asombro. Nunca me lo contaste, dijo durante un momento de calma, sobre nada de esto. Caleb se encogió de hombros, incómodo con la atención. No valía la pena contarlo. No valía la pena, río incrédula. Caleb,
Has pasado 4 años actuando como un fantasma. Y todo ese tiempo, en secreto, eras el héroe de todos. No estabas siendo un héroe. Estabas siendo un vecino. Aquí es lo mismo. ¿No lo entiendes? Antes de que pudiera responder, Héctor llamó desde el patio. Caleb, más jinetes. Esta vez no eran caras amigas. Silas Hargrove cabalgaba a la cabeza de 6 hombres, todos armados, todos con esas insignias inútiles. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. Vaya, vaya, dijo, observando a la pequeña multitud aún reunida cerca del porche. Una verdadera reunión del pueblo. ¡Qué conmovedor! Caleb dio un paso adelante, posicionándose entre Silas y los demás. No eres bienvenido aquí, Hargrove. Soy un ciudadano preocupado visitando a una deudora. No hay nada ilegal en eso. Los ojos de Silas recorrieron el grupo. Veo que ha estado recolectando caridad, señora Mallister. ¿Cuánto ha reunido? ¿$50? ¿60? No será suficiente. Será lo que sea, dijo Ruth, su voz firme, a pesar del miedo que Caleb podía ver en sus ojos. En efecto, Silas desmontó lentamente. Vine a hacerle una oferta final, una sola vez. Acéptela ahora, o todo el peso de la ley caerá en... Hizo un gesto de contar con los dedos. 9 días. ¿Qué oferta? Exigió Caleb. La sonrisa de Silas regresó. Perdonaré la deuda por completo, cada centavo, a cambio de una cosa simple. Dila, dijo Ruth. Usted, señora Mallister. Sus ojos la recorrieron de una manera que hizo que los puños de Caleb se apretaran. Cásese conmigo, conviértase en la señora de mi casa. Críe a su hija con comodidad y seguridad. No. Piénselo con cuidado. Sus otras opciones son... Dije que no. Ruth dio un paso adelante, pasando a Caleb, enfrentando a Silas directamente. Prefiero perderlo todo. Prefiero morir de hambre en la calle. Prefiero morir de sed en esta sequía olvidada por Dios que pasar un solo día como tu esposa. El rostro de Silas se endureció. Te arrepentirás de eso. Me arrepentiré de muchas cosas antes de arrepentirme de decirte que no. Por un largo momento, nadie se movió. La tensión se estiró lo suficiente como para romperse. Luego Silas rió, un sonido frío y feo. 9 días, señora Mallister. Disfrute de su caridad. No la salvará. Montó su caballo y se fue, sus hombres siguiéndolo. El polvo de su partida quedó en el aire como una amenaza. La señora Pruitt fue la primera en hablar. Ese hombre es malvado. Ese hombre es poderoso, corrigió Caleb. Lo que es peor, no si nos mantenemos unidos. El reverendo dio un paso adelante, dirigiéndose a la pequeña multitud. Hemos recaudado $112 hoy. Eso es más de la mitad. Y hay otros en el pueblo que aún no han dado. Gente demasiado asustada de Silas para dar la cara. ¿Cómo llegamos a ellos?, preguntó Ruth. Yo iré. Caleb se enderezó. Mañana, de puerta en puerta si es necesario. Silas se enterará, advirtió Héctor. Que se entere. Podría hacerte daño. Podría intentarlo. Ruth le agarró el brazo. Caleb, no. Es demasiado peligroso. También lo es no hacer nada. Cubrió la mano de ella con la suya. Te enfrentaste a él hace un momento. Le dijiste que no a la cara. Tengo que hacer lo mismo. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque tú... Se detuvo, tragó saliva. Porque tú también importas. ¿Entiendes? Tú también importas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Ninguno de los dos estaba listo para nombrarlo por completo. Emmy apareció a su lado, con su pequeño rostro serio. ¿Se han ido los hombres malos? Por ahora, dijo Ruth, alisando el pelo de su hija. ¿El señor Thornton va a pelear con ellos? Voy a intentarlo, Emmy. Bien. La niña asintió con firmeza. Eres fuerte como Orión. ¿Quién es Orión? Mi gallina favorita. No le tiene miedo a nada. Hizo una pausa. Bueno, le tiene miedo al gato del granero, pero solo un poco. A pesar de todo, Caleb sonrió. Cabalgó hacia el pueblo antes del amanecer. Las calles estaban tranquilas. La mayoría de la gente todavía dormía o fingía hacerlo. Empezó en la tienda general, donde el señor Harrison lo recibió con ojos cansados. Thornton, he oído que has estado causando problemas. He oído que he estado ayudando a una vecina.
Es lo mismo en estos días. Harrison miró a su alrededor, luego bajó la voz. Tengo $10. No puedo dar más. Silas también tiene mi préstamo, pero tómalos rápido. El patrón se repitió en cada parada, pequeñas cantidades dadas en secreto, miradas temerosas, advertencias susurradas. Está vigilando a todos. Sus hombres patrullan por la noche. Si se entera de que te di dinero, no lo hará, prometió Caleb. Mantendré cada nombre en privado. Al mediodía tenía otros $40. No era suficiente. Todavía no. Estaba saliendo de la herrería cuando los vio. 3 de los hombres de Silas bloqueando la calle. Señor Thornton, el más grande dio un paso adelante. Al señor Hargrove le gustaría hablar con usted. Dígale al señor Hargrove que estoy ocupado. No fue una petición. Se movieron hacia él. La mano de Caleb cayó a su cadera, pero no estaba armado. No había querido parecer amenazante mientras pedía ayuda. Estúpido error. Tienes 2 opciones, continuó el hombre grande. ¿Vienes por las buenas o vienes sangrando? Hay una tercera opción. Sí, ¿cuál es? Que no voy. Se movió rápido, más rápido de lo que esperaban. Su puño conectó con la mandíbula del primer hombre antes de que nadie pudiera reaccionar. El segundo intentó agarrarlo, pero Caleb se agachó, le dio un codazo en el estómago y se apartó. El tercer hombre fue más listo. Esperó a que Caleb perdiera el equilibrio y luego lo derribó con fuerza al suelo. Llovieron puñetazos. Caleb se cubrió la cara, recibiendo golpes en las costillas, en los brazos, donde quiera que pudieran alcanzarlo. El dolor explotó en él, agudo, consumidor. Luego, una voz cortó el caos. Es suficiente. La paliza se detuvo. Caleb levantó la vista a través de sus ojos hinchados para ver al Sheriff Davis de pie sobre ellos, con una insignia real brillando en su pecho. Esto no es asunto tuyo, Sheriff. Un hombre siendo golpeado en mi calle es exactamente mi asunto. Davis ayudó a Caleb a ponerse de pie. ¿Quieren explicar lo que pasó, muchachos? Nos atacó. 3 contra 1. Davis escupió en la tierra. Lárguense de aquí ahora y díganle a Hargrove que quiero hablar con él sobre sus ayudantes, violando la ley a plena luz del día. Los hombres se dispersaron. Caleb se apoyó en un poste de enganche, recuperando el aliento. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo. Gracias, Sheriff. No me des las gracias todavía. Davis lo estudió. Estás provocando a un avispero, Thornton. A Silas no le gusta que lo desafíen. A mí tampoco. Me di cuenta. El sheriff suspiró. Mira, no puedo protegerte de todo. Ese hombre tiene más poder en este condado de lo que me gustaría admitir. Pero puedo decirte esto. La gente está hablando. Lo que estás haciendo por esa viuda y su niña, la forma en que todo el pueblo se está uniendo, está agitando las cosas. Bueno o malo, depende de a quién le preguntes. Davis le dio una palmada en el hombro. Cuídate la espalda y quizás mantente fuera del pueblo por unos días. Ruth vio los moretones antes de que él siquiera desmontara. ¡Oh Dios, Caleb! Corrió hacia él, sus manos buscando su rostro, revisando sus heridas con dedos frenéticos. Estoy bien. No estás bien. Estás sangrando. Estás... Ruth. Él tomó sus manos, las mantuvo quietas. Estoy bien y conseguí otros $40. Ella lo miró fijamente. 40 más lo que teníamos. Eso es 152 en total. Logró una sonrisa dolorosa. Nos estamos acercando. Acercarse no es suficiente. Acercarse es... Su voz se quebró. Podrías haber muerto hoy, pero no lo hice. Pero podrías haberlo hecho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿No lo entiendes? No puedo. No puedo perder a alguien más. No puedo ver a otro hombre salir por esa puerta y no volver. Volví esta vez. ¿Y la próxima? ¿Y cuando Silas decida que eres más problema de lo que vales? Caleb la atrajo hacia él. Ella se resistió por un momento. Luego se derrumbó contra él, sollozando en su pecho. No voy a ninguna parte, murmuró en su cabello. Te lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir. Estoy haciendo una, y tengo la intención de cumplirla. Amy apareció en la puerta, con el rostro pálido.
Señor Thornton, ¿por qué estás herido? Me caí del caballo. Mintió. No, no lo hiciste. Los caballos no golpean a la gente. A pesar de todo, Ruth rió, un sonido húmedo y roto. Es demasiado lista para los dos, dijo Caleb. Lo sé, es agotador. Emmy se acercó y tomó la mano de Caleb, sus pequeños dedos apretando con fuerza. Mamá dice que cuando tienes miedo debes aferrarte a alguien que te haga valiente. Lo miró. Tú haces valiente a mamá. Puedo notarlo, así que quizás yo pueda hacerte valiente a ti también. Caleb sintió que algo se abría en su pecho. El último trozo de hielo finalmente se liberaba. Ya lo haces, Emmy. Su voz era áspera. Ya lo haces. Esa noche, Ruth limpió sus heridas a la luz de una lámpara mientras Emmy dormía en la habitación de al lado. Sigo pensando en lo que dijiste, murmuró Ruth, limpiando el corte sobre su ojo. Sobre despertarte y no desear no haberlo hecho. ¿Qué pasa con eso? Yo también me sentía así. Después de que Daniel se fue, enjuagó el paño, lo escurrió. Me quedaba despierta pensando, ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguir luchando? Y luego oía a Emmy respirar en la cama de al lado y recordaba, ella es el punto. Ella siempre es el punto. Es una buena razón, la mejor. Ruth dejó el paño encontrándose con sus ojos, pero no debería ser la única. Nadie debería tener que sobrevivir con una sola razón. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respiró hondo. Estoy diciendo que quizás, cuando esto termine, deberíamos hablar de encontrar más razones juntos. El corazón de Caleb se detuvo y volvió a latir. Ruth, no digas nada todavía, no prometas nada, solo piénsalo. Se levantó, moviéndose hacia la puerta. Nos quedan 6 días. Sobrevivamos a esos primero, luego veremos qué viene después. Se fue antes de que él pudiera responder. Caleb se sentó solo a la luz de la lámpara, sintiendo el peso de todo lo no dicho presionándolo. 6 días. 6 días para recaudar $48 más. 6 días para evitar que un hombre poderoso se lo llevara todo. 6 días para demostrar que los muros podían caer y los pozos podían rellenarse y las personas rotas podían aprender a estar enteras de nuevo. No parecía tiempo suficiente, pero por primera vez en 4 años, Caleb Thornton quería intentarlo. Quedaban 5 días y el dinero dejó de llegar. Caleb lo contó de nuevo al amanecer. $152. Faltaban 48, lo suficientemente cerca para saborearlo, lo suficientemente lejos para doler. La gente tiene miedo, dijo Héctor, observándolo desde la puerta. Silas ha estado visitando granjas, recordando a la gente quién tiene sus préstamos. Los está amenazando. No necesita amenazar. Su presencia es suficiente. Héctor se cruzó de brazos. 3 familias ya se han ido del pueblo, empacaron por la noche. Se fueron. Caleb dejó el dinero. Huir no los ayudará. No, pero es más seguro que quedarse. Ruth apareció detrás de Héctor, su rostro demacrado por las noches de insomnio. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos obligar a la gente a dar. No obligamos, recordamos. Caleb se levantó. Les recordamos que huir solo funciona hasta que te quedas sin camino. Que los hombres como Silas no se detienen con una victoria. Que hoy es la granja de Ruth, mañana es la de ellos. Y si no escuchan, entonces perdemos. La palabra quedó suspendida, pesada, entre ellos. La mandíbula de Ruth se tensó. No aceptaré eso, yo tampoco. Pero de todos modos debemos estar preparados para ello. Emmy entró, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Se había adelgazado en las últimas semanas. Todos lo habían hecho, pero su espíritu no se había atenuado. ¿Por qué todos están tristes esta mañana? No estamos tristes, cariño. Ruth le alisó el pelo a su hija. Estamos pensando. ¿En qué? En cosas de adultos. Las cosas de adultos siempre suenan tristes. Emmy se subió a una silla. Señor Thornton, ¿puedo ayudar con las gallinas hoy? Casiopea puso un huevo ayer y quiero ver si puso otro. A pesar de todo, Caleb sintió que su boca se torcía. Después del desayuno. ¿Lo prometes? Lo prometo. Emmy sonrió radiante. Bien, me gustan tus promesas. Las cumples. Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella sabía.
La extraña llegó al mediodía. Caleb vio el polvo primero. Un solo jinete moviéndose lentamente por el camino. No eran los hombres de Silas. La postura era incorrecta, demasiado relajada, demasiado cansada. Salió al porche, con la mano cerca de la cadera. ¿Puedo ayudarla? La jinete desmontó. Una mujer de mediana edad, curtida, vestida con ropa de viaje cubierta de polvo del camino. Busco a la señora Ruth Mallister. Oí que podría estar aquí. Ruth apareció en la puerta. Soy Ruth Mallister. La mujer la estudió por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa triste y complicada. Mi nombre es Clara Dunning. Soy la hermana de Daniel. La cocina se quedó en silencio. Ruth se sentó congelada frente a Clara, con el rostro pálido. Caleb estaba detrás de ella, listo para cualquier cosa. A Amy la habían enviado afuera con Héctor, protestando todo el camino. La hermana de Daniel, repitió Ruth lentamente. Nunca mencionó a una hermana. No lo habría hecho. La voz de Clara era cansada. No nos hablábamos desde hace 10 años, no desde que le pidió dinero prestado a nuestro padre y desapareció. Le hizo eso a su propia familia también. Daniel le hizo eso a todo el mundo. Clara sacó una carta de su abrigo. Recibí esto hace 2 meses desde California. Se está muriendo. La respiración de Ruth se entrecortó. Tisis, dice que le quedan semanas, quizás menos. Clara dejó la carta sobre la mesa. Quería que te encontrara, que te dijera que lo siente. ¿Que lo siente? La palabra salió afilada. ¿Que lo siente? Sé que no es suficiente. No es nada. Es menos que nada. Ruth se levantó. La silla raspó hacia atrás. Me dejó con una hija y deudas y nada para vivir. Se volvió a casar sin decírmelo. Ha estado vivo todo este tiempo y la única palabra que envía es lo siento. Ruth. La mano de Caleb tocó su hombro, estabilizándola. Ella lo apartó. No, no me digas que me calme. No iba a hacerlo. Su voz era tranquila. Iba a decir que tienes razón. Lo siento, no es suficiente. Ruth lo miró fijamente, luego a Clara. ¿Por qué estás aquí? ¿De verdad? ¿Qué quieres? Clara volvió a meter la mano en su abrigo. Esta vez sacó una bolsa de cuero pesada con monedas. Daniel se está muriendo, pero no está en la ruina. Hizo dinero en los campos de oro. Gastó la mayor parte, pero queda algo. Empujó la bolsa sobre la mesa. $60. No es mucho, pero es tuyo. Para Amy, para lo que necesites. Ruth no se movió. No quiero su dinero. Entonces tómalo por tu hija. Ella no debería sufrir por los pecados de su padre. Ya lo ha hecho, entonces deja que pare. La voz de Clara se suavizó. Sé que Daniel hizo mal, sé que nada de lo que diga puede arreglarlo, pero también sé que esa niña de afuera es inocente. Y si este dinero puede ayudarla, entonces quizás algo bueno pueda salir de todo lo malo. Las manos de Ruth temblaban. Caleb se acercó, lo suficiente como para tocarla si lo necesitaba. Ella tomó la bolsa, la sopesó en su palma. $60 y una carta de Daniel para Amy, si quieres que la tenga. Clara se levantó. No me quedaré. Tengo familia en Missouri esperando, pero quería que lo supieras. Quería que alguien supiera que no siempre fue malo. Antes de que la vida lo rompiera, era amable. Creo que ese es el hombre con el que te casaste. Creo que mereces saber que existió. Ruth no dijo nada. Clara asintió una vez, comprensiva, y caminó hacia la puerta. Señora Mallister. Ruth levantó la vista. Por si sirve de algo, yo también lo siento, por todo. Luego se fue. Caleb no preguntó qué pensaba Ruth. No tenía por qué. Se sentó en la mesa por un largo tiempo, mirando la bolsa. Luego la abrió, contó las monedas y las añadió al montón que habían recolectado. $212, dijo secamente. Nos sobra. Ruth, debería sentirme aliviada. Debería estar agradecida. Su voz se quebró. ¿Por qué solo siento rabia? Porque no merece perdón y ese dinero no cambia lo que hizo. No, no lo hace. Lo miró con los ojos húmedos pero feroces. Pero Amy merece algo mejor que crecer con rencor. Así que tomaré su dinero. Pagaré su deuda. Y luego nunca volveré a pensar en Daniel Mallister.
Eso suena como un plan. Suena como supervivencia. Ruth se secó los ojos. Es todo lo que sé hacer ya. Caleb se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos. Eso no es verdad, ¿verdad? No, sabes cómo amar, sabes cómo luchar, sabes cómo levantarte cuando todo te dice que te caigas. Apretó sus dedos. La supervivencia es solo el principio, Ruth. No es toda la historia. Ella lo miró por un largo momento. ¿Y cuál es el resto de la historia? No lo sé todavía, pero me gustaría averiguarlo. Ella no respondió, pero tampoco se apartó. Silas llegó 2 horas después. 8 hombres esta vez, todos armados, todos con esas insignias de hojalata que no significaban nada y todo. Caleb los recibió en la puerta, con Ruth a su lado. Había intentado que se quedara adentro. Ella se había negado. Señor Thornton. Silas desmontó con una lentitud teatral. Señora Mallister, ha estado ocupada, he oído, recolectando caridad como mendigos. Hemos reunido el dinero, dijo Ruth. Cada centavo. La sonrisa de Silas parpadeó, solo por un segundo. ¿Es así? $212. Puede contarlos usted mismo. Tengo la intención de hacerlo. Silas se acercó, pero me temo que ha habido una complicación. La mano de Caleb se movió hacia su cadera. ¿Qué complicación? Intereses. Silas sacó un papel de su abrigo. El préstamo original era de $200, sí, pero con los intereses acumulados durante 3 años, penalizaciones por pago tardío, gastos administrativos. El total asciende a $347. Ruth se puso blanca. No puedes hacer eso. Puedo y lo he hecho. Es todo perfectamente legal. Pregúntale a cualquiera. Silas guardó el papel. Por supuesto, sigo dispuesto a discutir arreglos alternativos. Caleb dio un paso adelante. Lárgate de mi tierra, no he terminado. Sí, lo estás, señor Thornton. La voz de Silas bajó. He sido paciente, más paciente de lo que la mayoría de los hombres serían, pero mi paciencia tiene límites. Si la señora Mallister no puede pagar lo que debe, tomaré su propiedad por la fuerza. La ley lo permite. Y si continúas interfiriendo, ¿qué? ¿Harás que tus hombres me golpeen de nuevo? ¿Me maten? Los accidentes ocurren en la frontera. Todo el mundo lo sabe, también los testigos. Una nueva voz cortó la tensión. Y hoy hay muchos de nosotros aquí. Caleb se giró. Venían de todas direcciones. Familias, granjeros, gente del pueblo. 20, 30 más subiendo por el camino como un río de polvo y determinación. Al frente caminaba el sheriff Davis, su insignia captando la luz. Señor Hargrove. El sheriff se detuvo a 10 pies de Silas. Tenemos que hablar de sus prácticas comerciales. Esto no te concierne, Davis. Un hombre amenazando con violencia en mi condado me concierne mucho. El sheriff observó a los hombres de Silas. Cuento 8 ayudantes armados que te has nombrado a ti mismo. Eso es ilegal. Cuento intimidación de deudores, manipulación de los términos del préstamo y conspiración para cometer agresión. Eso también es ilegal. No puedes probar nada de eso. ¿No puedo? Davis sacó un papel doblado de su bolsillo. Testimonios firmados de 14 ciudadanos. Gente a la que has amenazado. Préstamos que has manipulado. Familias que has expulsado del condado. Sonrió sombríamente. Resulta que la gente habla cuando ya no tiene miedo. El rostro de Silas se puso rojo. Esto es, no puedes. Puedo. Y lo estoy haciendo. Davis se acercó. Silas Hargrove, estás arrestado por fraude, intimidación y abuso de poder. Tus hombres pueden entregar sus insignias y armas ahora, o pueden unirse a ti en la cárcel. Los 8 hombres se miraron entre sí. Una por una, las insignias cayeron al suelo. Silas se quedó solo. Se arrepentirán de esto, sisió. Todos ustedes. Tengo amigos en Austin. No tienes nada. Caleb se adelantó hasta quedar a centímetros de la cara de Silas. Pensaste que podías tomar lo que quisieras porque nadie te detendría. Bueno, alguien te detuvo. Muchos alguienes. Esto no ha terminado, Thornton.
Sí lo está. Dos ayudantes se adelantaron, tomando a Silas por los brazos. Luchó brevemente, luego se quedó flácido, su rostro torcido por una rabia impotente. Mientras se lo llevaban, miró a Ruth. «Aún perderás la granja», escupió. «La deuda es real. El dinero todavía se debe». Ruth dio un paso adelante. Su voz era firme. «La deuda es de $200. Tengo 212. Y cuando la pague mañana en tu banco, tu antiguo banco, me aseguraré de que todo el condado sepa exactamente qué clase de hombre eres». Silas no dijo nada. No quedaba nada que decir. La multitud se abrió mientras lo conducían. Algunos escupieron en la tierra a su paso. Algunos simplemente observaron. Pero todos se mantuvieron unidos. Un muro de gente común que finalmente había decidido que ya era suficiente. Cuando Silas se fue, el silencio se rompió en vítores. La señora Pruitt fue la primera en llegar a Ruth, atrayéndola en un fuerte abrazo. Luego el reverendo Whitfield, luego los Henderson, luego más gente de la que Caleb podía contar. Emmy irrumpió entre la multitud, lanzándose sobre su madre. «Mamá, mamá, ¿qué pasó? Todos están vitoreando. El hombre malo se ha ido, cariño». Ruth la abrazó con fuerza. «Ya no nos va a molestar más». «¿Para siempre?» «Para siempre». Emmy se apartó, con el rostro radiante. «¿Eso significa que podemos quedarnos en el rancho del señor Thornton?» Ruth miró a Caleb. Él le devolvió la mirada. «Eso depende de tu mamá», dijo con cuidado. «Ahora tiene opciones. No tiene que quedarse en ningún sitio. Pero yo quiero quedarme». Emmy le agarró la mano. «Y mamá también quiere quedarse», le dijo a la señora Pruitt. «¡Emmy!». Las mejillas de Ruth se sonrojaron. «¿Qué hiciste?», dijiste. «Creo que podría querer quedarme para siempre». Y la señora Pruitt dijo, «Ya era hora y...». «Ya es suficiente, cariño». Pero no lo era, ni de lejos. Caleb cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos. «Ruth, Caleb, ¿es verdad?». Ella se encontró con sus ojos. «¿Qué es verdad? ¿Que quieres quedarte para siempre?». La multitud se había callado. En algún lugar alguien susurró, «Finalmente». Pero ninguno de los dos se dio cuenta. «No lo sé», dijo Ruth honestamente. «No sé cómo es él para siempre. No sé si confío en él. Yo tampoco». «Entonces, ¿cómo podemos...?» «Lo resolveremos». Tomó sus manos. «Día a día, como hemos estado haciendo. Como hicimos cuando tu pozo se secó y el mío no. Como hicimos cuando Silas vino y nos mantuvimos unidos. Eso no es un plan. No, es una promesa». La respiración de Ruth se entrecortó. «Otra promesa, la única que importa». La voz de Caleb bajó. «Quédate, no porque tengas que hacerlo, no porque no tengas a dónde ir. Quédate porque te quiero aquí, porque Emmy hace que esta casa se sienta como un hogar de nuevo. Porque cuando me despierto por la mañana, quiero ver tu rostro. Caleb, quédate porque te lo estoy pidiendo. Porque he pasado 4 años sin pedirle nada a nadie y ahora te estoy pidiendo todo». Ruth lloraba de nuevo. No lágrimas tristes esta vez. «Es mucho pedir». «Lo sé. Podría decir que no. Podría irme mañana, llevarme a Emmy, empezar de nuevo en otro lugar. Podrías hacer eso también». Se acercó, lo suficiente como para sentir su aliento. «Pero no quiero. No, no». Las manos de Ruth subieron a su rostro. «Quiero quedarme. Quiero averiguar qué es el para siempre. Quiero...». Su voz se quebró. «Quiero dejar de correr, Caleb. Estoy tan cansada de correr». «Entonces para». La besó. No fue dramático, no fue desesperado, fue simple. Una promesa hecha con los labios en lugar de palabras. Emmy vitoreó. La multitud estalló. En algún lugar Héctor se reía, pero Caleb no oyó nada de eso. Todo lo que oyó fue el sonido de los muros derrumbándose, los pozos rellenándose, los corazones aprendiendo a latir de nuevo. La celebración duró hasta el anochecer. Las familias se reunieron alrededor de mesas improvisadas, compartiendo la poca comida que tenían. Los niños corrían entre las piernas, jugando a juegos que solo ellos entendían. La vieja señora Pruitt acorraló a Caleb y le dijo que había estado esperando 4 años a que sacara la cabeza de su pozo. No terminó,
pero su significado era claro. Ruth nunca se apartó de su lado. «Esto es abrumador», murmuró, observando el caos. «¿Abrumador bueno o abrumador malo?» «No lo sé todavía», se apoyó en él, «pero creo que bueno». Emmy corrió arrastrando a Héctor detrás de ella. «Señor Thornton, Héctor dice que podría haber pollitos pronto. ¿Puedo ponerles nombre, por favor? Ya les has puesto nombre a los adultos». «Lo sé, pero los bebés necesitan nombres especiales, nombres importantes». Saltó sobre sus talones. «Quizás podría nombrar a una Sara, como tu esposa». ¿Estaría bien? El pecho de Caleb se apretó. Miró a Ruth, a Emmy, a la gente reunida alrededor. Vecinos, extraños, una familia que no sabía que tenía. «Sí», dijo suavemente. «Estaría bien». Emmy sonrió radiante y corrió a informar a las gallinas de los nombres de sus futuros descendientes. Ruth le apretó la mano. «¿Estás seguro?» Observó a Emmy desaparecer entre la multitud. «Pero tiene razón. A Sarah le habría gustado todo esto. Cuéntame sobre ella algún día, algún día». Hizo una pausa. «Cuéntame sobre las partes buenas de Daniel antes de que cambiara». La expresión de Ruth parpadeó, sorprendida, luego pensativa. «Algún día. Es un trato». Se quedaron juntos mientras el sol se ponía, rodeados de gente que había venido a ayudar sin que se lo pidieran. El nivel del agua del pozo había vuelto a bajar. La sequía no había terminado. El mundo seguía siendo duro e incierto y lleno de desafíos que no podían predecir. Pero por primera vez en más tiempo del que ninguno de los dos podía recordar, esos desafíos se sentían como algo que podían enfrentar juntos. «Caleb». «Sí. ¿Qué pasa mañana?» Consideró la pregunta. «Mañana pagamos tu deuda, limpiamos tu nombre, nos aseguramos de que Silas nunca vuelva a molestar a nadie. ¿Y después de eso?» Después de eso se giró para mirarla, atrayéndola hacia él. «Después de eso plantamos las semillas de Sara. Le enseñamos a Emmy a montar, arreglamos tu techo quizás. O quizás qué, quizás ya no necesites ese techo, quizás ya tienes uno». Ruth sonrió, la primera sonrisa real y sin reservas que le había visto. «¿Me le estás pidiendo que me mude, señor Thornton?» «Te le estoy pidiendo que vengas a casa, señora Mallister». Ella no respondió con palabras, pero sus labios sobre los de él lo dijeron todo. Detrás de ellos, la voz de Emmy resonó. «Mamá, señor Thornton, hay una estrella fugaz. Pidan un deseo». Miraron hacia arriba. La estrella cruzó el cielo oscurecido, breve y brillante. Ruth cerró los ojos. Caleb no se molestó. Todo lo que podría desear ya estaba de pie a su lado. El banco abrió a las 9. Caleb y Ruth llegaron a las 8:30. Emmy entre ellos, agarrando sus manos. El dinero pesaba en el bolsillo del abrigo de Caleb. $200 exactamente, el resto reservado para lo que viniera después. Una multitud se había reunido afuera. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños, y la noticia del arresto de Silas había viajado más rápido que cualquier otra en la memoria. «Están aquí para ver», dijo Ruth en voz baja. «Que vean, se lo han ganado». El nuevo gerente del banco, un hombre nervioso llamado Peyton, que había llegado de Austin esa misma mañana, los recibió en la puerta. «Señora Mallister, señor Thornton». Se secó la frente. «He revisado las cuentas. El préstamo original era de $200. Los ajustes del señor Hargrove han sido declarados fraudulentos. Deben exactamente lo que pidieron prestado». El agarre de Ruth se hizo más fuerte en el brazo de Caleb. «¿Está seguro?» «Bastante seguro, señora. El auditor del Estado ya está investigando. Varios otros préstamos están siendo corregidos mientras hablamos». Peyton sonrió débilmente. «Si gustan pasar, podemos completar la transacción». El papeleo tomó menos de 10 minutos. Ruth contó los billetes ella misma, cada uno colocado deliberadamente sobre el escritorio. Cuando terminó, Peyton selló los documentos del préstamo con tinta roja. «Pagado en su totalidad». «Felicidades, señora Mallister. Está libre de deudas». Ruth miró el papel. Sus manos temblaban. «Mamá». Emmy tiró de su manga. «¿Por qué lloras de nuevo?» «Porque soy libre, cariño». Ruth abrazó a su hija. «Porque finalmente somos verdaderamente libres». Afuera la multitud vitoreó.
Alguien disparó un arma al aire. La vieja señora Pruitt lloraba más fuerte que nadie. Caleb se quedó atrás, observando a Ruth aceptar apretones de manos y abrazos de personas que habían sido extrañas hacía un mes. Se veía diferente, más ligera, como si algo que la había estado aplastando durante años finalmente se hubiera levantado. El reverendo Whitfield apareció a su lado. Hiciste bien, hijo. El pueblo hizo bien. Yo solo abrí mi puerta. A veces eso es todo lo que se necesita. El reverendo le dio una palmada en el hombro. ¿Qué pasa ahora? Caleb observó a Ruth reírse de algo que dijo la señora Henderson. Observó a Emmy mostrar su muñeca de trapo a un grupo de niños. Observó un futuro que no se había atrevido a imaginar comenzar a tomar forma. Ahora resolvemos el resto. El resto es todo. La celebración se trasladó a la plaza del pueblo. Las mesas aparecieron de la nada. La comida se materializó. Alguien sacó un violín y en una hora la gente estaba bailando. Caleb no bailaba. No lo había hecho en años. Pero cuando Ruth tomó su mano y lo arrastró hacia la multitud, no se resistió. No sé los pasos. Yo tampoco. Los inventaremos. Tropezaron en algo que podría haber sido un vals, podría haber sido un desastre. Emmy los rodeaba, riendo, inventando sus propios movimientos. Eres terrible en esto, dijo Ruth, sonriendo. Tú no eres mucho mejor. Lo sé. Se acercó, pero no me importa. Él la hizo girar torpemente y ella volvió riendo, con los ojos brillantes de lágrimas y alegría. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por todo, por el agua, por luchar contra Silas, por... Hizo un gesto a la celebración a su alrededor. Por todo esto, nada de esto habría sucedido sin ti. Habría sucedido, solo que diferente. No, no lo habría hecho. La voz de Ruth se suavizó. Estaba lista para rendirme, Caleb. Cuando caminé hacia tu rancho ese día, ya había aceptado que iba a perderlo todo. Solo esperaba que salvaras a Emmy. Ruth, déjame terminar. Me había rendido conmigo misma, con el futuro, con cualquier posibilidad de que las cosas mejoraran. Le tocó la cara, y entonces me llevaste adentro como si importara, como si valiera la pena salvarme. Y algo en mí, algo que pensé que estaba muerto, comenzó a respirar de nuevo. Caleb no podía hablar. Las palabras se le atascaron en la garganta. Así que, gracias, continuó Ruth, por recordarme que todavía estaba viva, por darme una razón para seguir así. La besó entonces, justo allí, frente a todos. La multitud aulló. Emmy gritó, ¡finalmente! A todo pulmón. Alguien lanzó su sombrero al aire. Cuando se separaron, Ruth reía y lloraba al mismo tiempo. Creo que acabamos de hacer un anuncio. Creo que no me importa. A mí tampoco. La celebración continuó hasta el anochecer. Para cuando regresaron al rancho, Emmy estaba dormida en los brazos de Ruth, agotada por un día de más emoción de la que sus 7 años podían soportar. Caleb la llevó adentro, acostándola suavemente en la cama que había reclamado como suya. Ruth se quedó en la puerta, observando. Te quiere, dijo en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Los niños aman fácilmente. No significa nada, significa todo. Ruth se puso a su lado. Mi hija no se ha sentido segura desde que su padre se fue. Ha estado cargando el miedo como un peso sobre sus hombros, tratando de protegerme cuando debería haber estado jugando y aprendiendo y siendo una niña. Lo miró, y entonces llegaste tú y ella dejó de cargarlo. No hice nada especial. Cumpliste tus promesas. Para una niña que nunca ha visto a un hombre hacer eso, es todo lo especial. Caleb miró el rostro dormido de Emmy, tan pacífico, tan confiado. Nunca quise hijos, dijo en voz baja. Después de Thomas, no podía imaginar pasar por eso de nuevo. Amar a alguien tan pequeño y perderlo. Lo sé. Pero Emmy se detuvo, empezó de nuevo. Emmy me hace querer intentarlo, me hace pensar que quizás el riesgo vale la pena. Ruth tomó su mano. Lo vale, te prometo que lo vale. Se quedaron allí por un largo momento, observando a la niña que ambos habían comenzado a amar dormir profundamente por primera vez en meses. Luego Ruth volvió a hablar. Hay algo que necesito hacer esta noche, mientras todavía tengo el coraje. ¿Qué? Ven conmigo. Lo llevó por el pasillo,
deteniéndose frente a la puerta que había mantenido cerrada durante 4 años. Ruth, es hora, Caleb. Su voz era suave pero firme. No puedes mantenerlos encerrados ahí para siempre. Y creo que ellos no querrían que lo hicieras. Su mano tembló en el pomo de la puerta. No sé si puedo, no tienes que hacerlo solo. La miró, a la mujer que había caminado a través de su propio fuego y había salido luchando, a la fuerza que llevaba como una armadura. Vale, dijo. Vale. La puerta se abrió con un chirrido de desuso. La habitación estaba exactamente como la había dejado. La pequeña cama de Thomas todavía hecha. La mecedora de Sarah todavía en ángulo hacia la ventana. Juguetes esparcidos por el suelo. Un caballo de madera. Un soldado de plomo. Una pelota que había dejado de rodar hacía 4 años. Caleb se quedó congelado en la puerta. No puedo. Sí puedes. Ruth pasó a su lado recogiendo el caballo de madera. Cuéntame sobre esto. Lo hice para su tercer cumpleaños. Las palabras salieron ásperas. Dormía con él todas las noches. Lo llamaba Dusty. Y el soldado fue idea de Sarah. Quería que creciera valiente. La voz de Caleb se quebró. Era valiente. Tan valiente. Incluso al final, cuando la fiebre se lo llevaba, me tomó la mano y me dijo que no estuviera triste. Ruth dejó los juguetes en la cama, luego volvió a él. ¿Qué más? La silla. Sarah se sentaba allí todas las noches. Le leía a Thomas hasta que se dormía. Tenía esta voz, suave como la música. Los ojos de Caleb estaban húmedos ahora. Solía pararme en la puerta, así como ahora, y mirarlos, pensando que duraría para siempre, pensando, tuviste suerte, fui estúpido, fuiste humano. Ruth tomó sus manos. Los amabas, los perdiste. Y te has estado castigando desde entonces por algo que no fue tu culpa. Debería haber hecho más. Deberías haber hecho qué, detenido la fiebre, cambiado el plan de Dios. Ella negó con la cabeza. Hiciste todo lo que pudiste y ellos lo sabían. Murieron sabiendo que eran amados, Caleb. Eso es todo lo que cualquiera puede dar. Se rompió entonces. El sollozo salió de él. 4 años de dolor que había encerrado. Finalmente liberado. Ruth lo abrazó mientras temblaba, su brazo firme, su presencia constante. Déjalo ir, murmuró. Déjalos ir, no sé cómo. No dejas ir el amor. Dejas ir la culpa. Se apartó, ahuecando su rostro. Guarda los recuerdos. Guarda la alegría, pero deja de cargar el peso de algo que nunca fue tuyo. Miró alrededor de la habitación, a la vida que había terminado aquí, al futuro que se había detenido, y por primera vez pudo ver algo más también. Espacio, espacio para algo nuevo. Emmy debería tener estos juguetes, dijo en voz baja. Si los quiere. Los ojos de Ruth se abrieron. ¿Estás seguro? Sarah habría querido que se usaran, que se amaran, no que acumularan polvo en un santuario. Recogió el caballo de madera. Thomas querría compartir a Dusty con alguien. Era así, generoso. Ruth lloraba ahora también. Le preguntaré mañana. Con delicadeza, le diré que son regalos de amigos que no llegó a conocer. Caleb, no puedo seguir viviendo en el pasado. Ruth, tú me enseñaste eso. Tú y Emmy. Dejó el caballo, girándose para mirarla. Quiero vivir ahora, contigo, si me aceptas. Pensé que eso ya estaba decidido. No oficialmente, no. Tomó sus manos de nuevo. Cásate conmigo. Ruth se quedó quieta. ¿Qué? Cásate conmigo. No para salvar tu granja. No porque necesites protección. Porque te amo y quiero pasar los años que me queden despertando con tu rostro. Caleb, sé que es rápido. Sé que te han herido. Sé que quizás necesites tiempo también. Ella lo besó, fuerte, desesperada. Todo lo que no podía decir con palabras se vertió en el espacio entre ellos. Cuando se apartó, ambos estaban sin aliento. ¿Eso es un sí? ¿Eso es un sí? Ruth rió entre lágrimas. Siempre ha sido un sí. A la mañana siguiente, Emmy los encontró en el desayuno. Los miró con ojos sospechosos. Ambos están sonriendo. ¿Qué pasó? Ruth miró a Caleb. Él asintió. El señor Thornton me pidió que me casara con él. La boca de Emmy se abrió. ¿Qué dijiste?
Dije que sí. Por un largo momento, Emmy se quedó en silencio. Luego los abrazó a ambos, casi derribando la mesa. ¿Eso significa que ahora es mi papá? ¿Puedo llamarlo papá? ¿Podemos quedarnos para siempre? ¿Somos una familia de verdad? El pecho de Caleb se apretó. Puedes llamarme como quieras, Emmy. ¿Puedo llamarte papá? Miró a Ruth. Ella asintió, con los ojos brillantes. Sí, puedes llamarme papá. Emmy apretó más fuerte. Este es el mejor día de mi vida, anunció. Incluso mejor que cuando Orión puso 2 huevos. A pesar de todo, o quizás por ello, Caleb rió. Una risa real, del tipo que no había oído de sí mismo en años. Eso es un gran elogio, el más grande. Héctor apareció en la puerta, echó un vistazo a los tres, enredados, y sonrió. Ya era hora, dijo. Iré a decírselo a las gallinas. Las semanas que siguieron estuvieron llenas. La granja de Ruth se vendió, no a Silas, que enfrentaba un juicio en Austin, sino a una joven pareja del este que buscaba un nuevo comienzo. El dinero se destinó a reparaciones en el rancho de Caleb, nuevo equipo, suministros para el invierno que se avecinaba. Emmy se hizo cargo de la habitación de Thomas. Ruth se lo había preguntado con delicadeza, ofreciéndole los juguetes como regalos de amigos que no podían estar aquí. Emmy los había aceptado solemnemente, como si entendiera el peso de lo que estaba recibiendo. Llamó al caballo de madera Dusty Jr. La boda tuvo lugar en agosto, oficiada por el reverendo Whitfield en la plaza del pueblo. La mitad del condado asistió, gente que se había reunido para luchar contra Silas, vecinos que habían observado desde la distancia, extraños que habían oído la historia y querían ver cómo terminaba. Ruth llevaba un vestido sencillo prestado por la señora Puid. Caleb llevaba el traje con el que se había casado con Sarah, recién limpiado después de 4 años en un baúl. Se sentía bien. Cuando el reverendo preguntó si alguien se oponía, el silencio fue absoluto. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, dijo Whitfield, los declaro marido y mujer. El beso duró lo suficiente como para que Emmy se tapara los ojos. La celebración que siguió dejó en ridículo a la fiesta de la deuda. Baile, comida, música de violín que duró hasta la medianoche. En algún momento, Caleb se encontró a solas con Ruth en el porche de su casa. Su casa ahora. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Aterrado. Ella rió. Eso es honesto. He sido honesto desde que caíste en mi puerta. La atrajo hacia él. También feliz. También, no sé, completo. ¿Es esa la palabra correcta? Creo que sí. Ruth se apoyó en él. Yo también lo siento. Como si las piezas que faltaban finalmente encajaran. ¿Te asusta? Sí. Bien. Odiaría estar asustado solo. Se quedaron allí, observando la fiesta a través de la ventana, viendo a Emmy bailar con Héctor, viendo a sus vecinos, a su familia, celebrar algo que había parecido imposible hacía un mes. Caleb, sí, te amo. Las palabras lo golpearon como agua después de la sequía, como lluvia después del fuego. Yo también te amo. Bien, ella sonrió. Volvamos a la fiesta. Emmy está a punto de caer rendida. Y quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ahora tiene una familia de verdad. Siempre ha tenido una familia de verdad. ¿Sabes a lo que me refiero? Él lo sabía. Y mientras caminaban de regreso hacia el ruido, la luz y el amor, Caleb se dio cuenta de algo. La puerta de la habitación de Thomas ya no estaba cerrada. Tampoco su corazón. La sequía terminó 3 días después. Caleb se despertó con un sonido que casi había olvidado. El suave golpeteo del agua contra el techo. Se quedó quieto por un momento, sin atreverse a creer. Luego Ruth se movió a su lado. ¿Es lluvia? Salieron de la cama en segundos, abriendo la puerta para encontrar a Emmy ya en el porche, con los brazos levantados, el rostro vuelto hacia el cielo. Está lloviendo, papá. Está lloviendo, papá. La palabra golpeó a Caleb como una bendición. Ya lo veo, cariño. ¿Puedo jugar en ella, por favor? Ruth rió, las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Ve. Emmy saltó del porche, girando y bailando bajo el aguacero. Agarró la mano de su madre, luego la de Caleb, atrayéndolos a ambos al patio. Bailen conmigo los dos. Así que bailaron.
3 personas bajo la lluvia, riendo y llorando y aferrándose el uno al otro como si nunca fueran a soltarse. Héctor apareció desde el granero, negando con la cabeza pero sonriendo. Incluso las gallinas, Orión, Casiopea y Andrómeda, parecían pavonearse un poco más orgullosas en la humedad. «El pozo se llenará», gritó Héctor por encima de la lluvia. «La tierra está bebiendo profundamente». «Que beba», respondió Caleb. «Tenemos de sobra para compartir». Por la tarde, la tierra se había transformado. El marrón dio paso a la esperanza. Las grietas comenzaron a cerrarse. El aire mismo olía diferente, vivo en lugar de moribundo. Los vecinos comenzaron a llegar por la noche, no pidiendo agua esta vez, solo queriendo celebrar. La lluvia los había tocado a todos, les había recordado que las sequías terminan, que las estaciones cambian, que no importa cuánto duren los tiempos difíciles, los buenos tiempos siguen. La señora Pruitt trajo un pastel que había estado guardando para algo que valiera la pena celebrar. Los Henderson trajeron a su nuevo bebé, nacido la semana pasada. Los gemelos Miller trajeron una botella de whisky que afirmaban haber encontrado. Ruth los vio a todos reunirse en su casa, su verdadero hogar ahora, y sintió algo en lo que había dejado de creer que existía. Paz. Caleb la encontró en la cocina más tarde, lavando los platos mientras la fiesta continuaba en la sala principal. «No tienes que hacer eso esta noche. Lo sé. Quiero hacerlo». Le sonrió. «Me gusta cuidar de este lugar. Cuidar de esta gente. Son tu gente ahora. Nuestra gente». Se secó las manos. «¿Puedes creer que estamos aquí? Hace un mes me arrastraba hacia tu puerta, lista para rendirme. Y ahora estás fregando mis platos». Le lanzó la toalla. «Eres terrible. Sigues diciéndolo». Él tomó su mano, atrayéndola hacia él. «Pero te casaste conmigo de todos modos». Un momento de debilidad. Debe haber sido un momento largo. Dijiste, sí, quiero, bastante rápido. Ruth rió esa risa plena y libre que había llegado a anhelar. «Te amo, Caleb Thornton. Yo también te amo, Ruth Thornton». Ella se quedó quieta. «Ya no soy Mallister». «No, no lo eres. Ruth Thornton». Probó el nombre. «Suena bien. Suena como yo. Suena como hogar». Amy irrumpió con el vestido empapado, el rostro radiante. «Papá, mamá, vengan a ver. Hay un arco iris». La siguieron afuera, uniéndose a la multitud reunida en el patio. Y allí estaba, un arco perfecto que se extendía por el cielo del atardecer, con colores brillantes y claros contra las nubes que se retiraban. «Nunca había visto uno tan de cerca», suspiró Ruth. «Pide un deseo, mamá». Amy le agarró la mano. «Los arcoíris son como las estrellas fugaces, pero mejores porque todos pueden verlos». «¿Qué debería desear?» Amy pensó mucho. «Desea esto, solo esto, para siempre». Ruth miró a su hija, a su esposo, al hogar que habían construido con agua, terquedad y amor. «No necesito desearlo, cariño. Ya lo tengo». Amy sonrió radiante. «Entonces desea más gallinas». «Necesitamos más gallinas». Caleb rió. El reverendo Whitfield levantó su copa. «Por los Thornton», gritó, «por las sequías que terminan y los pozos que nunca se secan, por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos, y por el amor, del tipo que aparece cuando menos lo esperas y se queda mucho después de que has dejado de tener esperanza». «Por los Thornton», repitió la multitud. Ruth se apoyó en el costado de Caleb. Su brazo la rodeó naturalmente, como si siempre hubiera pertenecido allí. «¿Feliz?», preguntó ella. «Aterrado, mentiroso, quizás un poco feliz». Le besó la sien. «Tú, mentiroso aterrado». Ella sonrió. «Quizás más que un poco». La fiesta duró hasta que salieron las estrellas. Uno por uno, los vecinos se dirigieron a casa, cada uno llevando un pedazo de la alegría que habían compartido. Héctor se retiró al granero con un saludo. La señora Pruitt abrazó a Ruth 7 veces antes de irse finalmente. Cuando la última carreta desapareció por la colina, Caleb y Ruth estaban en el porche, con Amy dormida en sus brazos. «Día largo», dijo Ruth. «Del mejor tipo». «¿La acostamos?» «En un minuto». Miró la tierra. Su tierra, brillando plateada a la luz de la luna. «Quiero recordar esto». «¿Recordar qué?» «Todo.
La lluvia, el arco iris, su cara. Cuando lo vio, su voz bajó. Tu cara esta noche, todas las noches desde que llegaste. Ruth tomó su mano. Tendremos más noches, cientos de ellas, miles quizás. ¿Lo prometes? Lo prometo. Llevó a Amy adentro, acostándola suavemente en su cama. Se movió una vez, murmurando algo sobre gallinas y arcoíris, luego se acomodó de nuevo en sus sueños. Caleb se quedó en la puerta, observándola respirar. Ruth se unió a él, su mano encontrando la suya. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por llamar a mi puerta, por dejarme llevarte, por confiar en mí cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Lo hiciste fácil. No hice nada fácil. Fui terco y cerrado y humano. Ruth le apretó la mano. Fuiste humano, igual que yo. Caminaron a su habitación ahora compartida y reclamada y llena de posibilidades. En la ventana, Caleb se detuvo. Las estrellas están brillantes esta noche. Siempre están brillantes aquí. Nunca me había dado cuenta antes. Yo tampoco. La atrajo hacia él. Es curioso cómo funciona. Pasas tanto tiempo mirando al suelo que te olvidas de mirar hacia arriba. ¿Y ahora? Ahora no puedo dejar de mirar. Ella lo besó, suave, lento, más una promesa que una pasión. Bienvenido a casa, Caleb Thornton. Bienvenida a casa, Ruth Thornton. Se durmieron, abrazados. Afuera, las últimas nubes de lluvia se alejaron, dejando un cielo lleno de estrellas y una tierra lista para sanar. El pozo estaba lleno por la mañana. Caleb lo comprobó él mismo, dejando caer la cuerda más profundo de lo que había llegado en meses. Cuando el balde subió rebosante, se quedó allí por un largo momento, solo observando el agua captar la luz. Ruth lo encontró allí. Buenas noticias, las mejores. Levantó el balde, dejando que se derramara sobre sus manos. Tenemos suficiente para todo el condado. Si lo necesitan, podrían. Entonces lo tendrán. Dejó el balde. Así es como funciona ahora, como siempre debería haber funcionado. Ruth sonrió. El hombre que juró que no quería nada ahora lo está dando todo. Te culpo a ti. Acepto toda la responsabilidad. Amy llegó corriendo, su muñeca de trapo ahora acompañada por Dusty Jr., bajo un brazo. ¡Papá! Orión puso 3 huevos hoy. 3. Eso es un récord. Eso es increíble, cariño. Y Héctor dice que el jardín ya está empezando a crecer. Pequeñas cosas verdes por todas partes. Saltó sobre sus talones. ¿Podemos tener una fiesta para celebrar? Acabamos de tener una fiesta. Una diferente. Una fiesta de jardín, con más pastel. Ruth rió. Tú y tu pastel. El pastel es importante, mamá. El reverendo Whitfield lo dice. No estoy segura de que eso sea exactamente lo que... El pastel es importante, repitió Amy con firmeza. Caleb miró a Ruth. Ruth miró a Caleb. Supongo que podríamos tener una pequeña celebración, dijo Ruth. Amy vitoreó. Pero no hoy. Esta semana, cuando los vecinos se hayan recuperado. Vale, vale, vale. Amy corrió hacia el gallinero, anunciando la buena noticia a Orión y sus compañeros. Ruth la vio irse. Está feliz, está en casa. Es lo mismo, ¿no? Caleb la atrajo hacia él. Sí, es lo mismo. Se quedaron juntos a la luz de la mañana, viendo a su hija correr, reír y vivir, viendo la tierra reverdecer a su alrededor, viendo un futuro en el que ambos habían dejado de creer volverse sólido y real. Hacía un mes, Ruth se había derrumbado en su puerta, lista para rendirse. Hacía un mes, Caleb había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. Hacía un mes, 2 personas rotas se habían encontrado en medio de una sequía cuando el agua escaseaba y la esperanza era aún más escasa. Ahora el pozo estaba lleno, la tierra se estaba curando, y la familia que habían construido con terquedad, dolor y un amor desesperado e inesperado se mantenía más fuerte que cualquier cosa que la sequía pudiera haberles quitado. La voz de Amy llegó hasta ellos. Casiopea puso 2. Son 5 huevos en total. 5. Ruth rió, su cabeza cayendo contra el hombro de Caleb. Nuestra hija tiene grandes planes para esas gallinas. Nuestra hija.
Las palabras se asentaron en el pecho de Caleb y se quedaron allí, cálidas y seguras. Déjala planear, dijo. Se lo ha ganado. Todos nos lo hemos ganado. Vieron el sol subir más alto, quemando los últimos rastros de lluvia, prometiendo calor, pero ya no amenazando con sequía. Los tiempos difíciles no habían terminado. Nunca lo hacían, no por completo, pero enfrentarían lo que viniera juntos, como una familia, como una comunidad, como personas que habían aprendido que la única forma de salir adelante era a través de los demás. Caleb había abierto su pozo a extraños. Ruth había abierto su corazón a la esperanza, y en algún punto del camino, ambos habían descubierto que las cosas que regalas son las únicas que realmente conservas. El pozo nunca volvió a secarse. Ellos tampoco.